¿Se transformó Rusia en un coloso energético con la caída de la Unión Soviética? Tras el desplome soviético, la vasta Siberia y la gélida península de Yamal se convirtieron en el epicentro de la codicia occidental, albergando algunos de los yacimientos de gas más grandes del mundo. Gazprom, el gigante antes estatal, se privatizó en la turbulencia postsoviética, pero lejos de liberalizarse, se aferró más fuerte al Kremlin, desafiando las expectativas de Occidente. Con Vladimir Putin al timón desde el 2000, Rusia jugó una partida magistral en el tablero energético global. Putin, con su pasado en la KGB y una visión estratégica implacable, transformó Gazprom en un peón de poder estatal, colocando aliados y excompañeros de espionaje en sus altos mandos. La dirección de Gazprom se llenó de siloviki, término para describir a esos halcones del régimen con raíces en el militarismo y la inteligencia soviética, señalando el inicio de una era donde los recursos energéticos se convirtieron en herramientas de influencia y poder geopolítico. ¿Estaría el mundo caminando sobre una cuerda floja energética manipulada por el estratega Putin y su círculo de poder? Esta simbiosis entre el Kremlin, los agentes de la extinta KGB y Gazprom no solo solidificó el control estatal sobre los preciados recursos energéticos, sino que también encendió alarmas en Occidente sobre los peligros de depender demasiado del gas y petróleo rusos. ¿Se dejaron cegar las potencias europeas por la promesa de gas barato? En un juego de ajedrez geopolítico donde Gazprom se convirtió en el rey, Europa Occidental parecía dispuesta a sacrificar su seguridad a cambio de energía rusa a precios de ganga. Ignorando las claras advertencias de Estados Unidos sobre los riesgos de abrazar demasiado estrechamente a Moscú, naciones como Alemania se adentraron aún más en el laberinto energético ruso, sellando su dependencia con tuberías de gas natural que atravesaban continentes. Alemania, en su búsqueda por asegurar el flujo constante de gas para su poderosa industria, no solo profundizó su relación con el régimen autoritario de Putin, sino que también se enredó en decisiones que rozaban el conflicto de interés. La participación del ex canciller Gerhard Schröder en la junta de Gazprom poco después de dejar el cargo fue la guinda del pastel de lo que muchos vieron como una relación demasiado íntima entre Berlín y Moscú. Mientras tanto, proyectos como Nord Stream, defendidos por líderes alemanes, incluida Angela Merkel, bajo la bandera del pragmatismo económico, parecían olvidar las lecciones de la historia sobre los peligros de un chantaje energético. Gazprom no es solo una empresa, es un arma de Moscú, clamaban analistas y aliados viendo cómo el gigante energético tejía su red sobre Europa. La cuestión pendiente: ¿valdrá la pena el precio geopolítico de esta dependencia? ¿O Europa despertará demasiado tarde del sueño del gas barato? Con la seguridad en juego y el fantasma del chantaje energético acechando, las potencias europeas se encuentran en una encrucijada crítica de su propia creación. ¿Jugada maestra o desesperada apuesta? Vladimir Putin, el estratega del Kremlin, formado en los oscuros pasillos del KGB, desempolvó un viejo manual soviético con un giro moderno: el chantaje energético como arma política. Desde los tiempos de la Guerra Fría, Rusia ha jugado a la geopolítica con la energía como ficha clave, pero fue Putin quien elevó el juego a niveles nunca antes vistos. Ya en 1997, antes de ascender al pináculo del poder en Rusia, esbozó su visión en una tesis doctoral que los diplomáticos occidentales catalogarían como un verdadero manual para el chantaje gasístico. Con la invasión de Ucrania en 2022, el presidente ruso llevó su estrategia al campo de batalla real, combinando fuerza militar con golpes económicos precisos contra Europa. La llamada estrategia del frío de Putin cortó el suministro de gas a las capitales europeas en pleno invierno, usando la dependencia energética de años como arma para castigar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Mientras las ciudades europeas enfrentaban parálisis industriales y hogares ateridos, Gazprom y la maquinaria de exportación de combustibles fósiles de Rusia se llenaban los bolsillos, financiando la guerra en Ucrania. La crisis energética que sobrevino mostró una Europa vulnerable, con casi la mitad de su gas proveniente de Rusia antes del conflicto, cifra que se desplomó al 9% tras los cortes ordenados por Putin.
Los precios del gas en las bolsas europeas se dispararon a niveles alarmantes, más de un 345% por encima de los de 2021, mostrando la extrema fragilidad de la economía europea frente a los designios energéticos de Moscú. ¿Hasta dónde llegará esta escalada de tensión energética entre Rusia y las capitales europeas? La crisis dibuja un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede tener consecuencias globales. ¿Quién detonó la mecha en el fondo del mar Báltico? En septiembre de 2022, el drama de la crisis energética entre Europa y Rusia tomó un giro digno de un thriller internacional con la detección de fugas masivas de gas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Las inusitadas erupciones de metano no solo marcaron un cese abrupto en el flujo de gas natural desde la península de Yamal hacia Alemania, sino que también encendieron las alarmas sobre un posible sabotaje de proporciones cinematográficas. Con explosivos de alta potencia involucrados y el dedo acusador girando en un carrusel de especulaciones, el misterio profundo se convirtió en el centro de un torbellino geopolítico. ¿Fue un acto desesperado de Putin buscando mandar un mensaje de fuerza al mundo? ¿O acaso Zelensky en un intento de cortar los suministros energéticos rusos a Europa? Las teorías más oscilantes incluso sugerían la mano de la OTAN en una operación de falsa bandera, buscando liberar a Europa de su dependencia del gas ruso a cualquier costo. El Báltico, escenario de un espionaje naval sin igual, enfrenta misterios submarinos y conspiraciones. ¿Quién maneja este juego de poder global? La certeza es esquiva. En geopolítica energética, ninguna red está a salvo. ¿Se está desatando una guerra secreta bajo las aguas del mar Báltico? Con la crisis en Ucrania y el miedo a una crisis energética, el Báltico enfrenta incidentes que parecen sacados de un thriller de espías. En octubre de 2023, la ruptura del gasoducto Balticconnector, esencial para el suministro de gas de Finlandia a Europa, alertó a las naciones vecinas. Pero eso no fue todo. Una misteriosa falla en un cable submarino de comunicaciones entre Finlandia y Estonia agregó más misterio a la situación. ¿Coincidencia? El presidente finlandés y la OTAN no lo creen así, apuntando hacia un sabotaje deliberado por partes aún desconocidas. Mientras la OTAN promete desplegar todos sus recursos para desentrañar la trama, la Unión Europea condena los actos como una destrucción deliberada contra su infraestructura crítica. Pero, ¿quién está detrás de estos actos? Las especulaciones varían desde influencia de Moscú hasta teorías que apuntan a grupos anti-Putin y potencias que buscan desestabilizar Europa, incluyendo la posibilidad de operaciones de bandera falsa, según un artículo en la revista Signal. Europa se halla en un dilema creciente. ¿Indican los recientes incidentes una guerra de desgaste contra su infraestructura vital o anticipan un conflicto mayor entre Rusia y Occidente? Reflexionemos sobre cómo la oferta y demanda se ven afectadas en situaciones de sabotaje. Si dicho acto ocurre, Rusia emergería como el principal beneficiado. ¿Por qué? Siendo Rusia un importante productor del bien en cuestión, el encarecimiento del servicio en Europa expandiría su mercado a compradores globales, incluida China, mientras Europa enfrenta las consecuencias adversas. Esto nos lleva a cuestionar la fuente del sabotaje. ¿Podría ser una maniobra de Estados Unidos, pero beneficia a Rusia? Con este panorama debemos analizar: ¿Rusia maestro del engaño o un justo cordero? Lo cierto es que el mar Báltico esconde más secretos de lo que imaginamos, y este nuevo capítulo en el ajedrez geopolítico global solo acaba de comenzar. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Transurfing Project se despide.